son escasos los hitos inconfundibles de su pretérita vigencia. Hoy todo es silencio. No hay ruidos de escapes de vapor, enmohecidos ejes, ni estridentes pitadas. No hay bullicio en sus andenes, ni pesadas cargas hacen cola para ser cargadas. Sin embargo, no solo existió, sino que además fue factor de progreso y desarrollo en la región, y la fundación de pujantes ciudades como Trelew fueron generadas por su existencia. Nos estamos refiriendo al antiguo ferrocarril central del Chubut. Lo invitamos a recorrer esta pequeña historia de un largo tren. Ya antes del desembarco de los primeros inmigrantes galeses, llegados a bordo del Mimosa a New Bay, hoy Puerto Madryn, los señores Lewis Jones y Love Parry habían recomendado que en caso de establecerse en la zona, la nueva colonia, se debería extender una vía férrea entre el puerto, sobre el Golfo y el río Chubut, debido a la imposibilidad de ingresar a este con barcos de gran calado. La necesidad de transporte y comercialización de las cosechas en el valle contribuyeron a la concreción de esta idea. El 28 de agosto de 1886, a bordo del vapor Vesta, desembarcaron en Puerto Madryn 300 obreros galeses, contratados para la construcción del ferrocarril. La mitad de ellos eran casados. Se comenzó el tendido desde ambos extremos, los 150 solteros desde Puerto Madryn y los casados desde Trelew, denominada en esa época Punta de Rieles. El tramo con trocha de 1 metro fue inaugurado el 25 de mayo de 1889, cubriéndose el trayecto en 2 horas y 15 minutos. En febrero de 1909 se inaugura el ramal hasta Gaimán. 5 años después se comienza la extensión hasta Dolabón. En 1922 el ramal se extiende hasta el Alto Las Plumas. Y al año siguiente, el ferrocarril llega a Rawson, pero con trocha reducida a 75 centímetros. En 1925 se decide suspender los trabajos de prolongación del ramal hasta Esquel. Yo comencé a trabajar en el ferrocarril patagónico en el año 47, a los 16 años de edad. Y estuve en el ferrocarril hasta que llegó la clausura en el año 61, más precisamente el 28 de octubre. Trabajé en esta estación, es donde me inicié. Luego trabajé también ya cuando pasé a ser relevante de estaciones. El primer relevo que me tocó fue a la estación Boca de la Zanja, donde estaba la estación sola, estaba pelada, no había nada que ver ahí. Ahí llegaban los embarques de cal, caolín, algunos productos del valle también. Luego estuve trabajando también en Gaiman, en Playa Unión, en Rawson. En Las Plumas también me tocó estar en varias oportunidades, más precisamente en el Alto de las Plumas, donde por aquellos años había una población. Bueno, en cuanto al personal que se desempeñaba acá en Trelew, en total eran aproximadamente 100 personas. En la parte tráfico, digamos, la parte que era la estación, que comprendía los auxiliares, guardas, cambistas, serenos, peones y demás, aproximadamente unas 40 personas. Y luego estaba la parte de talleres, que comprendía el personal de conducción de locomotoras, la parte mecánica, los revisadores de vehículos, engrasadores y demás, ¿no es cierto? Y la parte de vías y obras, que eran las cuadrillas que se encargaban de las reparaciones de las vías.
O sea que Trelew tenía 100 familias que vivían del personal, o sea, de la gente que tenía ferrocarril. Se utilizó siempre el ferrocarril. Lógicamente, los últimos años el camión se venía imponiendo, se habían mejorado mucho los caminos, se habían importado muchos camiones, ¿no es cierto? O sea que el transporte algo se estaba derivando por vía terrestre, ya no tanto por vía marítima. Además, el servicio de pasajeros se seguía cumpliendo con la línea 28 de julio, que pasó a reemplazar un poquito el ferrocarril ya en los últimos años, porque lógicamente, por ejemplo, en tramos largos como el tramo de Madryn acá o de acá al dique, se ahorraba mucho tiempo siendo en los micros que por ferrocarril. Yo llegué acá a la mañana a primera hora a hacerme cargo de las tareas que correspondía, y me encontré con la noticia de que se había clausurado el ramal. Y bueno, ya se venía comentando así a largo tiempo sobre la clausura de los ramales, pero nunca creímos que nos iba a tocar, ya que se trataba de un ferrocarril de fomento donde se contemplaban muchas cosas, se tenían tarifas muy reducidas, y en realidad el déficit que producía este ferrocarril era insignificante para lo que era la pérdida de los ferrocarriles argentinos. Se tenían muchas contemplaciones con empresas que trabajaban mucho con el ferrocarril, como por ejemplo la empresa Piedra Grande, que transportaba mucho caolín, el transporte de mercaderías que venían en barco hasta Madryn y luego se desembarcaban acá los comercios, sobre todo la sociedad anónima. La noticia sorprendió un tanto, y posiblemente la gente no lo tomó con la seriedad con que se había producido, ni se creyó en lo que significaba la pérdida del ferrocarril. Se sintió preocupada, pero no tanto como debería de haber sido, ¿no es cierto? Se notó la falta del ferrocarril en lo que hace a la gente, a la población, cuando llegó la temporada de verano y no se tenía el medio para ir a la playa, donde ahí sí sintieron la ausencia del trencito. Y bueno, en principio nos pareció que era una cosa provisoria, ¿no es cierto?, y que se volvería a poner en funcionamiento en pocos días, pero después resultó que fue definitivo. Una tarde de 1964, un misterioso incendio convierte en cenizas vagones, galpones y las pocas últimas esperanzas de volver a ver al viejo ferrocarril. Pasados los años, nos queda hoy una incógnita: ¿cómo sería la realidad actual si el ferrocarril central del Chubut hubiera continuado acompañando el progreso de la región?